Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Aquí en la comunidad nosotros hemos dado lectura a la sección de la Torá que corresponde para esta semana. Estamos en la fiesta de panes sin levadura y vamos a estar analizando, estudiando todo lo que tiene que ver con la Matzá. Pero antes de dar lectura a la Torá, vamos a hacer un pequeño rezo y luego vamos a dar lectura a lo que dice la Torá de nuestro Padre Celestial. Baruch pataz Padonai Eloheinu melech haolam, hacer bajar Banu Mikol Hanamim Benatán, la nueva de Torató, Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Hashem, donador de la Torá. Amén. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Shemot, el libro de Éxodo, en el capítulo 34, verso 18, dice: la festividad de las Matzot observarás durante 7 días, comerás Matzot, como te he ordenado, en el tiempo designado del mes de la primavera, pues en el mes de la primavera saliste de Egipto. Hay un mandamiento que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo, y ese mandamiento nosotros lo vemos antes de la salida de la esclavitud de nuestro pueblo de Egipto. Nuestro Padre Celestial ya le designó con anticipación qué era lo que tenían que hacer, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, que en esta primera convocación en la que nosotros estamos, se celebra la fiesta de Pesach, Passover o pasar por alto, la fiesta de Matzat, que es panes sin levadura. 7 días debemos comer panes sin levadura y las primicias. Entonces, muchos dicen que el pan así nuestro pueblo lo sacó de esa forma porque no tuvieron tiempo ellos de dejar leudar la masa, pero no es así, porque el mandamiento fue dado antes de la salida de Egipto, y eso nosotros lo vemos en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 14, donde nos dice, esto es antes de las fiestas que nuestro Padre Celestial le está diciendo a su pueblo, mucho antes, siquiera unas 2 semanas antes de Pesach. Le dice: será este el día para ustedes un recuerdo y la celebración, una festividad para Hashem. Para sus generaciones como un decreto eterno la celebrarán. Durante un periodo de 7 días, Matzot comerán. Pero en el día anterior anularán la levadura de sus hogares, pues todo que coma alimento leudado será cortado esa alma de Israel, desde el primer día hasta el 7º día. El primer día será una convocación sagrada y el 7º día será una convocación sagrada para ustedes. Ningún trabajo podrá realizarse en aquellos días, excepto aquello que deba comer cada persona. Solo eso podrá hacerse para ustedes. Cuidarás las Matzot, pues en este mismo día habré sacado las legiones de la tierra de Egipto. Observarán este día por sus generaciones como un decreto perpetuo. El primero mes, en el día 14 del mes, al anochecer comerán Matzot, hasta el día 21 del mes al anochecer. Durante 7 días, levadura no podrá hallarse en sus casas, pues todo el que coma leudado, esa alma será cortada de la congregación de Israel, tanto el converso como el nativo de la tierra. Nada leudado comerán en todas las moradas, comerán Matzot. Entonces vemos que el mandamiento de que el pueblo tenía que comer por 7 días Matzot ya fue entregado antes de la fiesta de Pesach. Y lo vemos aquí en Shemot número 12, lo que nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo, es un mandamiento perpetuo, es decir, que es un mandamiento eterno que la nación de Israel o los conversos
Aleluya, de Israel tiene que comer maxó o pan sin levadura por 7 días. Primeramente, vemos que nuestro Padre Celestial le da la orden a su pueblo de que debe sacar toda la levadura que haya en sus hogares. Todo lo que contenga levadura tiene que ser echado de las casas, y hay una razón muy importante. En este momento nosotros estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura, el pan asino, ¿verdad? Que no tiene absolutamente nada de levadura y que no tiene nada de otro ingrediente a no ser la harina sin levadura y un poquito de sal y nada más. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el Zohar sobre esta fiesta de Maxot, la fiesta de Maxot o la Maxat. Dice el Zohar que la Maxat es tanto el pan de la fe como el pan de la curación. ¿Por qué nos dice el Zohar que la Maxot es el pan de la fe? La Maxot representa la fe que demostraron nuestros antepasados al seguir a Hashem. En este sentido, cuando comemos la Maxat, dice, interiorizamos su fe. ¿Por qué se dice que es el pan de la curación o el pan de la sanidad, la Maxot? Y nos da un ejemplo de que un rey tenía un hijo, un príncipe enfermo. Los médicos le recomendaron comer solo Maxot y que saque de su hogar todo otro alimento que no sea la Maxot. O sea, solo la Maxot tenía que ver dentro de su hogar. Entonces, la Maxot se dice que es un alimento curativo y no dejar que haya en nuestros hogares o en nuestras casas ningún otro alimento. Así lo hicieron una vez que comió este alimento sanador, pudo comer otros alimentos sin sufrir ningún daño. Así también, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fueron como el príncipe enfermo. Hashem primero les dijo que comieran Maxot y solo después podrían comer otro tipo de alimento. Es decir, amados, que la Maxot, el comer los 7 días Maxot, va a aumentar nuestra fe, primeramente. Nos va a hacer a nosotros más humildes porque la Maxot representa el pan de la aflicción. ¿Sí? Va a aumentar nuestra emuná, nuestra fe, y vamos nosotros a someternos a lo que nuestro Abacados ha determinado. Muchas veces es difícil para los hombres obedecer o someterse a alguien superior. Y en este caso, si nosotros obedecemos esta misbot, este mandamiento de comer los 7 días el pan sin levadura, nos estamos sometiendo al poder de Hashem. Estamos diciéndole que hay un ser todopoderoso que está por encima de nosotros, que nos ha ordenado esta misbot. Si nosotros somos pueblo de Hashem, vamos a obedecer este mandato. Pero quienes no son pueblo de Hashem realmente no lo obedecen y ni siquiera saben de qué se trata. Es decir, que por 7 días nuestro Padre Celestial, como vemos este ejemplo de este príncipe enfermo, los 7 días sirve para fortalecer al pueblo de Hashem, para lo que va a venir, para todas las vicisitudes o adversidades que se presentan en la vida, ¿sí? Entonces, el Zohar sigue diciendo, la Hamex o la levadura representa el lado oscuro, representa la negatividad, representa el egoísmo, representa la abodá zará, representa el yeser hará. Es decir, el hamex o la levadura representa todo lo malo que hay en este mundo. Muchos dirán, bueno, siempre nosotros estamos comiendo el pan y el pan tiene levadura, ¿verdad? Pero no se preguntan por qué hay tanta enfermedad en este mundo. ¿Por qué hay tanta gente enferma sufriendo de un sinnúmero de dolencias y enfermedades?
El trigo que hace 3000 años usaban nuestros antepasados es diferente al trigo que se usa actualmente. El trigo que usamos actualmente ha sido modificado genéticamente para que haya mayor producción. Y esa modificación genética altera también nuestro cuerpo, altera también nuestro ruach y todo lo que está dentro de nosotros. Muchos dirán, bueno, pero comemos siempre pan. Y yo me reía con alguien que decía que se cuida de todo. Yo le pregunto, ¿y comes pan? Sí, sí como pan. ¿Sabes con qué grasa o con qué aceite está hecho ese pan? No, me dice. Déjame que te diga que en el mercado, tú encuentras en los supermercados y a las panaderías les entregan latas de aceite de cerdo, los 3 chanchitos. Entonces, ¿de qué te sirve decir que guardas todos los mandamientos si todos los días comen cerdo? O sea, estás comiendo pan que tiene grasa de cerdo. Es decir, si quiero comer kosher y decir que estoy en obediencia a los mandamientos, ¿verdad? Una panadería kosher, que sabemos que es con aceite vegetal. Lo que hace el pan con levadura es dañar nuestro organismo. La levadura hace que nuestro intestino sea permeable. ¿Qué quiere decir eso? Microfisuras. La levadura le hace al intestino y por ahí salen desechos y eso inflama nuestro organismo, inflama nuestro cuerpo y genera enfermedades. Lo recomendable, amados, es dejar de comer el pan que tiene levadura, porque enferma nuestro cuerpo. ¿Dónde cree que va esa grasa de los 3 cerditos que le ponen al pan, que compran en la panadería? Va a tus venas, va a tus arterias, va a tus vasos capilares, alrededor de tus órganos, te sube de peso. Eliminen ese alimento, el pan, con levadura, 1, 2 o 3 meses y van a ver transformación en su cuerpo. Es simplemente reemplazar ese hamex, que es la levadura, ¿verdad? Por otro alimento. Existen otros alimentos que son más saludables antes que el pan. Y va a ver que el cuerpo va a mejorar y va a reaccionar de una manera diferente. De pronto, cuando nosotros somos jóvenes, ¿verdad? No existen muchas consecuencias de eso. Pero cuando ya avanzamos en años, ya eso nos pasa factura. Y viene un sinnúmero de dolencias, un sinnúmero de enfermedades por comer la levadura, por comer demasiado gluten, porque ese trigo o esa cebada que se utiliza actualmente ya ha sido modificada genéticamente y ya no es apta para que nosotros podamos consumir. Por eso nuestro Padre Celestial a su pueblo le dice, cuídate de la hametz, cuídate de la levadura, porque la levadura daña nuestro cuerpo. Imagínense que 7 días abstenernos de comer levadura va a preparar nuestro cuerpo, va a fortalecer nuestra neshamat para todo un año. Para todo un año. Imagínense que no sean 7, que sean 14, o que sean 21, o que sea más tiempo. ¿Cómo va a estar tu neshamat? ¿Cómo va a estar tu cuerpo? Vamos a estar mejor, 100% mejor. Si por algo nuestro Padre Celestial estableció este mandato, este mandamiento para su pueblo, de abstenerse de todo leudado, abstenerse de toda levadura, porque la levadura se la utiliza para fermentar todo. Imagínate que tú te comes el pan con esa levadura, fermenta todo tu cuerpo, a la larga te enferma, a la larga enferma, y estos 7 días prepara nuestro cuerpo, prepara nuestro ruach, prepara nuestra neshamat para todo un año. ¿Sí? Nos elevamos espiritualmente, ¿sí? Cuando nosotros nos abstenemos de comer la levadura, de comer ese tipo de alimentos que nosotros en realidad no sabemos cómo son hechos. Si nosotros vamos a una panadería kosher, sabemos que es aceite de oliva que le ponen al pan, que es un poco mejor a pesar que también tiene un poco de levadura, ¿sí? Pero la tradición de nuestro pueblo nos dice que la matzá,
o el pan asino o el pan sin levadura, en un tiempo de 18 minutos tiene que estar listo desde que se empiezan a mezclar los elementos. 18 minutos. Dicen que a partir de los 18 minutos ese pan ya se leuda, ¿sí? Pero imagínense que al pan que nosotros normalmente consumimos no sabemos cómo es hecho. Y la grasa, yo sé que la grasa más económica que hay es la de cerdo. Y la gran mayoría de panaderías utilizan ese tipo de grasa. Ese tipo de grasa. Entonces, la forma mejor de cuidar mi neshama, de cuidar mi cuerpo, de cuidar mi alma, es abstenerme de ese tipo de alimentos. Yo no les estoy diciendo que dejen de comer el pan. Simplemente ver dónde se compra el pan. Porque por algo nuestro Padre Celestial prohíbe la levadura. Por algo nuestro Padre Celestial prohíbe la levadura. Miren que en Egipto se dice que la levadura la usaban para hacer cerveza. Y la gente se embriagaba con esos alcoholes que se hace con la levadura. Es decir, por algo nuestro Padre Celestial le prohíbe a su pueblo. Miren lo que dice el Zohar. El Hamex en el mundo físico es la manifestación, o sea, la levadura, ¿verdad? De las fuerzas de la oscuridad, del egoísmo y de todo lo malo que hay en este mundo. El pan que comemos contiene gluten. No es adecuado para el consumo, el pan que se consume normalmente. ¿Verdad? La matzá en geometría es 18 y 18 también es la geometría de la palabra hay, que significa vida. Es decir, comer la matzá es llevar vida a más vida. O sea, nos va a dar una mejor vida. Vamos a tener más vida comiendo la matzá. Dice el Zohar, el nombre de Hashem está dentro de la mezuzá. Aumenta los malos espíritus que están en la puerta queriendo entrar a los hogares. Así la matzá ahuyenta los malos espíritus de los hogares. La matzá, dice, como el nombre de Hashem, detendrá la negatividad y traerá libertad al mundo cuando venga la redención final, porque el proceso será similar cuando nos sacó de Egipto. Y eso nosotros lo vemos en el libro de Miqueas. Vamos a ver un momento el libro de Miqueas. En el capítulo 7, Miqueas capítulo 7, verso 15 nos dice: como en los días de la salida de Egipto, le mostraré cosas maravillosas. Naciones lo verán y se turbarán del poder de ellos, pondrán su mano sobre la boca de ellos y sus oídos serán sordos. Imagínense que antes de que nuestro Padre Celestial saque a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿qué sucedieron en Egipto? Nuestro Padre Celestial se manifestó con poder, hizo prodigios, hizo milagros, destruyó todos los dioses paganos. Y en Pesach, nuestro Padre Celestial liberó a su pueblo. Entonces, a las naciones le va a venir liberación. Y las naciones van a ver todas las maravillas que nuestro Padre Celestial hace. Y dicen que la redención final, cuando venga el Mashiach, va a ser similar a la salida de Egipto. Va a ser similar. Vamos a ver un momento aquí en Levítico 23, donde están las fiestas de nuestro Abacados, en Vallicrá, en Levítico 23.
Levítico 23 en el verso 6 al 8 dice, y en el 15º día de este mes será la festividad de Maxot para Hashem. 7 días comerás Maxot. El día primero es una convocación Kadosh, será para ustedes, ninguna labor trabajosa harán y ofrecerán ofrenda ígnea a Hashem 7 días, y el día séptimo será convocación santa, ningún trabajo harán. Es decir, que esta festividad, la festividad de panes sin levadura, amados, es una convocación Kadosh que nuestro Padre Celestial estableció para su pueblo. Por 7 días, dice, debemos comer maxat, debemos comer maxot, o el pan asino, el pan sin levadura. Ahora bien, vamos a ver lo que nos dice el Código Real. El Código Real en Primera de Corintios, en el capítulo 5, verso 6, nos dice, Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6, en el Código Real, nos dice, no es bueno vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis una nueva masa sin levadura, como sois. Pues vuestra ofrenda de Pesach, que es el Mashiach, ya fue sacrificada. Así que santifiquemos la fiesta sin nada de levadura vieja, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Sí? Os he escrito, dice por carta, y no os juntéis con los que practican inmoralidad sexual. No quise deciros con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros y ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Lo que quise decir, dice en otra carta, es que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, practique la inmoralidad sexual, o que sea avaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, o codicioso. Con los tales ni aun comáis, porque ¿qué autoridad tengo yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros a los de adentro, porque los de afuera ya Elohim los juzgará. Cortar inmediatamente la congregación a ese malvado. Es decir, amados, que la levadura aquí se representa con todo lo malo que nosotros vemos en este mundo. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la cajal de ese entonces a que se aparten de este tipo de cosas, o que se aparten de las personas que practican este tipo de cosas, de toda inmoralidad sexual, de toda idolatría y de todo lo que se relaciona con la levadura o con Hamex. Es decir, que lo que sucede en este mundo, amados, lo que sucede en este mundo es que existe demasiado Hamex, demasiada levadura. Si el mundo supiera esto, lo que nosotros estamos aprendiendo hoy, este mundo fuera diferente. Este mundo fuera diferente si ellos supieran que todo lo malo que hacen está relacionado con la levadura, con la Hamex, toda inmoralidad sexual, toda violencia, robo, asesinato, todo tipo de crimen, todo lo que sucede en la actualidad es la levadura de este mundo. Y aquí el apóstol Pablo llama al pueblo a que se aparten de tales cosas y que no participen con los que participan de tales cosas. Hacer un pueblo apartado, un pueblo diferente. ¿Sí? Imagínense nomás usted, si quien dirige una nación
obedeciera la Torá. Que todo el cuerpo de ministros o todos los gobernadores que tenga este líder también obedezcan la Torá. Ese pueblo sería diferente. Esa nación sería totalmente diferente, porque van a tener a nuestro Padre Celestial, a Hashem, en el centro. Y va a tener la Torá, que es la que gobierna esa nación. Es decir, eso lo estamos viendo en macro, pero veámoslo en micro, amados, en nuestros hogares. Que en nuestros hogares, que sea Hashem quien gobierna. Y que los sacerdotes del hogar, ¿verdad?, velen porque no haya hamex en ese hogar, que no haya levadura. Y que en estos días que hemos pasado antes de Pesach, toda la levadura haya sido sacada. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el pecado haya sido sacado de ese hogar. Ese hogar va a marchar diferente. Las cosas para ese hogar van a ser diferentes. Los miembros de ese hogar se van a manejar totalmente diferente. Si todos obedecieran los mandamientos. Ahora imagínense una familia, 2 familias, 4 familias, 10 familias, y hacemos un conglomerado y vamos a tener una sociedad totalmente diferente. Lo que pasa con este mundo, amado, lo que pasa con este mundo es que faltan personas que den a conocer esta Torah, que den a conocer esta palabra y que la gente vea lo que está haciendo, que está en contra de lo que nuestro Padre Celestial ha establecido en su palabra, en su Torah. La gente se preocupa por el día a día, lo que está pasando, pero no se preocupa por lo que va a venir. Es decir, que nosotros, por ejemplo, nos preocupamos por el día a día, sí, pero también nuestra mirada está en Hashem, en nuestro Padre Celestial, en el cumplimiento de los mitzvot, de la palabra que Él ha establecido. Entonces, como tal, tenemos recompensa en este mundo y recompensa también en el mundo venidero. En cambio, los malvados tienen recompensa en este mundo. Una vez alguien me decía, yo no entiendo si yo obedezco la palabra, yo obedezco la Torá y cómo me va mal, no me salen las cosas. Y la gente que no obedece le va bien. Lo que pasa es de que nuestro Padre Celestial a la gente que está fuera en desobediencia a los mandamientos permite y les da en este mundo, pero ellos ya no tienen parte en el mundo venidero. Y nosotros vemos cómo progresan y todo. Pero por otro lado también, yo digo, nuestro Padre Celestial entregó su Torá, su palabra, los mandamientos. Y nosotros tenemos que obedecer esos mandamientos. Y no quedarnos esperando que de arriba venga todo. Tenemos que empezar a impulsar, a salir, a trabajar, a hacer cosas para que las cosas sucedan con la ayuda de Hashem, porque Él lo permite todo. Pero en las religiones se enseñan de que esperes que de arriba te va a llegar todo. Y no es así. Y aquí lo hemos enseñado, no es así. La palabra nos manda a ser astutos, amados. ¿Sí? A progresar, a avanzar, a crecer. Porque realmente de eso se trata. Y para eso tengo que esforzarme. Para eso tengo que salir. Para eso tengo que hacer cosas. Para eso tengo que yo mismo, ¿verdad?, ponerme metas, objetivos que lograr. Y la primera meta es estudiar Torah, es estudiar la palabra y obedecer la palabra. Porque a mí alguien me decía, no, si yo obedezco la palabra y no sé por qué me pasa lo que me pasa. Te pasa lo que te pasa, yo le digo, porque de una manera mecánica de esto no se trata. De que yo haga las cosas de una manera mecánica. Nuestro Padre Celestial pide nuestra mente y nuestro corazón. Y como tal, yo tengo que vivir la palabra. Yo tengo que vivir porque de nada me vale que yo repita las cosas. De nada me vale que yo repita los rezos y todo y lea de una manera mecánica si por otro lado yo estoy haciendo cosas que le desagradan a mi Padre Celestial. Entonces, vivir la palabra es ser honesto con mis negocios, ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Si me dieron un vuelto de más, devolverlo. Si encontré algo botado, devolverlo, porque le pertenece a alguien. No pasarme una luz roja. Si voy en el carro, pues hecho el que va apurado, pasarme la luz roja. ¿Qué estoy diciéndole al mundo espiritual? Que en cualquier momento yo transgredo los mandamientos. Cualquier momento yo transgredo los mandamientos.
Y muchas veces Hashem, nuestro Padre Celestial, a nosotros nos prueba. Y nos dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros queremos que nuestro Padre Celestial nos ponga en lo mucho. Pero cuando hemos tenido la oportunidad de servirle a Hashem, no lo hemos hecho. Hemos sido infieles con Él. De verdad, teniendo la oportunidad de congregarme, de estar en Shabbat, yo no lo hice. Pensamos que Hashem no se da cuenta o el líder no se da cuenta, pero arriba todo está siendo anotado, amados. Todo está siendo anotado. Todo lo que nosotros hacemos en este mundo, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todo está siendo anotado. Y después viene la factura y no nos gusta la factura. Cuando nos pasan la factura. Y pensamos de que no pasa absolutamente nada. No, amados. Nosotros somos co-creadores de nuestra realidad. Todo lo que está gravitando, todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros mismos lo hemos creado. No le echemos la culpa a Hashem, no le echemos la culpa a la Torá, no le echemos la culpa al gobierno, no le echemos la culpa a nuestra familia. Nosotros somos los culpables de lo que nos pasa. Aprendamos a sacar todas las hamex, toda la levadura de nuestra vida. Es decir, si era impuntual, empezar a ser puntual. Si me gustaba pasarme la roja, ya no me paso la roja. Obedezco las leyes de tránsito, obedezco la Torá, obedezco todo. Si eres respetuoso, empezar a respetar. ¿Sí? Si comía hamex o levadura, ahora ya no como levadura. Como pan sin levadura. O reemplazo la levadura por otro. Porque estoy mandando señales al mundo espiritual cuando yo hago eso. Que me estoy alineando con Hashem y con la Torá. Y que no estoy de acuerdo con lo que pasa en este mundo. O sea, nosotros podemos ver, ya está hablando aquí de levadura. Ya estoy esperando lo que pasen los 7 días para empezar a comer el pan con la levadura. Y como le dije al comienzo, ¿y si sabes qué grasa utilizan para ese pan? Si has averiguado en la panadería el tipo de grasa, yo he visto en algunas panaderías, y están así los botes, los 3 chanchitos, dice ahí, o los 3 cerditos, y es la grasa más económica. Es la grasa más económica. Después te enfermas, después pasan cosas, y le pedimos a Hashem que nos sane. O sea, son contradicciones esas. Son contradicciones porque nuestro Padre Celestial nos dio este cuerpo y nosotros tenemos que cuidar este cuerpo. Y sabemos que es templo del Ruach HaKodesh, pero tenemos que saber alimentarnos, o sea, comer kosher, comer la comida acta que nuestro Padre Celestial estableció para que nosotros podamos fortalecernos. Y de esa manera nosotros nos alineamos con Él y nos elevamos espiritualmente. O sea, estamos mandando señales de que yo no estoy de acuerdo con la corriente de este mundo y que yo estoy alineado con Hashem, lo que Él ha establecido en su Torá. Esa señal yo estoy mandando. Y todo empieza a acomodarse, todo empieza a encajarse en la vida de nosotros cuando nosotros empezamos a obedecer la Torá de nuestro Padre Celestial. De verdad, amados. Bien, hay otro pasaje aquí en Gálatas, en el Código Real, que habla también de la levadura. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Verso 9. Dice, Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Respecto de vosotros tengo plena confianza en que Yud-Heh Vah-Hei, que ninguna otra cosa diferente pensaréis, pero el que os inquieta el alma llevará el juicio quien quiera que sea. Es decir, dice Gálatas, en el libro de Gálatas, un poco de levadura, o sea, cuando en la panadería utilizan la levadura, utilizan un poquito nada más, ¿verdad? Y vemos que toda esa masa se infla. Entonces, esa es la imagen que Pablo le da a los Gálatas. Es decir, un poco de pecado contamina todo el cuerpo. Nosotros diríamos, no, es algo pasajero, no va a pasar absolutamente nada. Pero son esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas
de las cuales nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Que hacen la gran diferencia en nuestras vidas. No porque es un pecado, algo insignificante, diríamos, pero como vimos en la sección de la Torah anterior, para Hashem no hay mitzvot, una es importante y otra no es importante, no, para Hashem, para nuestro Padre Celestial, todos los mitzvot, todos los mandamientos están al mismo nivel y tienen la misma importancia, amados. No nos corresponde a nosotros decidir este mandamiento sí y el de acá no. No nos corresponde, no estamos para eso. Estamos para obedecer los mandamientos que nuestro Padre Celestial estableció. Estamos para eso y no para hacer distinciones entre uno y otro. Porque dice un poco de levadura leuda toda la masa. Y es verdad, amado. Y es verdad. Es decir, que algo de levadura puede enfermarte. Puede sacarte del redil. Y poco a poco, o sea, la gente se va alejando. Lo hemos nosotros visto aquí. Lo hemos visto aquí. Si la persona no reacciona, ¿verdad? Y vuelve al redil, se termina yendo. Se termina alejando de Hashem. Lo hemos visto. No viene un Shabbat, no viene otro Shabbat, no viene otro Shabbat, hasta que después ya no viene. ¿Sí? Entonces Pablo se refiere a eso. Que nosotros debemos ser cuidadosos, amados, en todo. ¿Sí? En todo, porque dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Bien, amados, nos vamos a quedar hasta aquí. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersa entre las naciones. No se olviden suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, darle me gusta y compartir este mensaje. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Shalom con todos, amados. Shalom, shalom. Shalom, shalom.